Puntos clave de la pericarditis. Vamos a iniciar definiendo qué es la pericarditis. Va a ser un síndrome inflamatorio del pericardio que suele expresarse con dolor torácico, frote pericárdico y que se puede asociar a otros síntomas como puede ser disnea, taquicardia, tos o disfagia. Entonces, esa va a ser nuestra definición. En cuanto a la etiología, vamos a tener que la principal causa va a ser idiopática y nuestra segunda causa va a ser infecciosa. Y dentro de las infecciosas, entonces infecciosa. Dentro de las infecciosas, la primera causa de infecciosa va a ser viral, característicamente por el enterovirus. Y la segunda causa va a ser causada por tuberculosis. Y ya, como tercera causa tenemos las no infecciosas, que puede ser autoinmune, por radiación torácica o también por cáncer. Entonces, esa va a ser nuestra etiología. La pericarditis va a estar dividida en una aguda, incesante, crónica o recurrente. Entonces ponemos aquí aguda, incesante, crónica y recurrente. La diferencia aquí, bueno, esto es una clasificación temporal, ¿no? Entonces la aguda va a ser de menos de 4 semanas, incesante va a ser de 4 a 12 semanas, entonces 4 semanas a 12 meses o 1 a 3 meses. La crónica ya va a ser de más de 12 semanas y la recurrente se va a caracterizar por una pericarditis que regresa luego de 4 a 6 semanas de una remisión total. Esa va a ser la característica de nuestra pericarditis recurrente. Ahora, vamos a tener también una clasificación del derrame pericárdico. El derrame pericárdico puede ser una de las causas de la pericarditis. No siempre, pero es una de las complicaciones, ¿no? Entonces, esta clasificación la vamos a hacer con la clasificación de Horowitz. Y bueno, nos lo va a dividir dependiendo lo que encontremos, en la cantidad de líquido que encontremos en el pericardio. Si es de menos, bueno, tenemos leve, moderada, severa y muy severa. Severa y muy severa. La leve va a ser de menos de 10 milímetros cúbicos de líquido. La moderada va a ser de 10 a 20. Y la severa y muy severa, ambas van a ser de más de 20. Solo que en la muy severa van a haber datos de compresión cardíaca, como taponamiento. ¿Y qué datos puede ser? El principal con el que lo vamos a identificar va a ser en el electrocardiograma, va a ser la alternancia eléctrica. Entonces aquí la diferencia en el muy severo es que aquí ya hay datos de compresión cardíaca. Ahora, ¿cuál va a ser la clínica? Tenemos una clínica aquí muy característica porque va a ser justamente el dolor torácico. Bueno, va a ser un inicio muy agudo. Es una enfermedad muy aguda. Pero bueno, es el dolor torácico que se describe como en el trapecio, en el cuello, en el hombro o en el brazo y que característicamente disminuye o se quita al paciente inclinarse. Entonces tenemos, ya no sé dónde estábamos, pero bueno, tenemos aquí bueno, en cuanto a nuestra clínica, aquí tenemos es muy agudo, tenemos el dolor característico, que como ya dijimos es un dolor en trapecio, cuello, hombro o brazo que se quita al inclinarse. Y otro hallazgo clínico muy importante es el frote pericárdico, que nosotros identificamos a la palpación. Y además, pues síntomas agregados, ¿no? Como puede ser la disnea, la taquicardia, la tos o la disfagia. Pero los dos principales van a ser el dolor característico y el frote pericárdico. Incluso estos dos forman parte de 2 de los 4 criterios que hay en cuanto al diagnóstico, que aquí ya vamos a ver, hay con que tengamos 2 de 4 criterios es suficiente para nosotros pues pasar al paciente a hacerle este algoritmo diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser estos criterios? Ya dijimos, el dolor característico, el frote, también identificar en el electrocardiograma datos de pericarditis o también identificar en el ecocardiograma datos de pericarditis. Con que tenga 2 de estos 4, pasamos al paciente a esta parte. Entonces, ¿qué vamos a hacerle a un paciente con sospecha de pericarditis o con 2 de estos 4 criterios? Vamos a hacerle 3 estudios. Vamos a hacer un electrocardiograma, un ecocardiograma y una radiografía de tórax, ¿no? Entonces, en el ecocardiograma en el electrocardiograma, primero, que va a ser el primero que vamos a revisar, vamos a identificar pues distintos hallazgos electrocardiográficos dependiendo el estadio en el que nos encontremos. Tenemos 4 estadios. Entonces, el estadio 1, que va a ser un estadio de días hasta las 2 semanas, vamos a encontrar una elevación del segmento ST, pero es una elevación no como ocurre en el infarto, que es más o menos como así. No, en este va a ser una elevación cóncava. Entonces tenemos como si fuera así, ¿no?
esta es una elevación cóncava, se describe como una elevación cóncava y además una depresión del segmento PR, y la diferenciación con el infarto es que esta se va a dar en varias derivaciones. Normalmente el infarto se da en 2 o 3 derivaciones contiguas y aquí lo vamos a tener en varias. Eso recordemos en el estadio 1. Después en el estadio 2 vamos a tener la T plana. Entonces la onda T la vamos a encontrar plana. En el estadio 3 la onda T más allá de plana la vamos a encontrar negativa. Y en el estadio 4 vamos a tener un electrocardiograma normal. Entonces, esas van a ser las características electrocardiográficas. Ahora, en el ecocardiograma, aquí es donde podemos identificar si hay un taponamiento o si hay constricción cardíaca, y justo es para eso que nos sirve la clasificación del derrame pericárdico. Aquí es donde nosotros vamos a encontrar si hay o no derrame. Por eso el eco va a ser el primero a solicitar en caso de que sospechemos un derrame pericárdico, porque aquí es donde podemos evaluar si hay taponamiento o si hay datos de constricción cardíaca. Muy importante en esta parte del electro, se me olvidó, nos describe esta morfología como el signo de la bandera, que va a ser algo que podemos encontrar. Y bueno, en el eco ya vimos si hay o no taponamiento. Y por último, en la radiografía, aquí es donde vamos a identificar si hay o no también derrame, ¿no? Entonces, aquí también ponemos derrame. ¿Cómo se va a ver este derrame? Pues un halo cardíaco o con doble contorno. Entonces, si encontramos así el corazón y al lado, pues sí, otro corazón como más grande, un halo, pues nos va a hablar de un doble contorno y por lo tanto de un derrame pericárdico, ¿no? Aquí podemos encontrar el signo de la garrafa, así se llama, signo de la garrafa. Pues también hay otra patología en la que se produce el signo de la garrafa, que es la anomalía de Epstein, pero en este caso se da en otro contexto clínico muy distinto, ¿no? Entonces, en la radiografía podemos encontrar el signo de la garrafa y podemos encontrar también cardiomegalia, que no va a ser más que pues el pericardio ha aumentado de tamaño, que nos va a dar la apariencia de un corazón crecido de tamaño, ¿no? Entonces, eso va a ser lo que hagamos en cuanto al diagnóstico. Además, como estudios especiales, podemos hacer un estudio del líquido pericárdico en caso de tener una sospecha de una patología infecciosa, y podemos hacer un TAC o una resonancia magnética en caso de tener un ecocardiograma dudoso. Y bueno, pasamos por último al tratamiento, en donde el tratamiento va a estar basado en AINES, ¿no? Entonces, AINES. Y el principal AINE que vamos a dar va a ser el ácido acetil salicílico. A estos AINES le vamos a agregar o le vamos a asociar siempre colchicina y reposo. Pero estos son los dos principales fármacos: ácido acetil salicílico o cualquier otro AINE con colchicina, y además reposo por 3 meses. Esta va a ser la primera línea de tratamiento. Nuestra segunda línea de tratamiento van a ser los esteroides. Y bueno, también tenemos el tratamiento dependiendo de si ya hay o no complicaciones. Si tenemos un taponamiento cardíaco, que ya vimos, se va a expresar con alternancia eléctrica en el electrocardiograma, vamos a hacer pericardiocentesis. Y si tenemos una pericarditis constrictiva, vamos a hacer una pericardiotomía. Eso va a ser lo que hagamos dependiendo de estas dos complicaciones principales. Y bueno, si tenemos como consideración especial una paciente embarazada, obviamente a esta paciente no le vamos a hacer la radiografía, sino que vamos a iniciar el algoritmo con un ecocardiograma desde un inicio, y no vamos a darle aquí colchicina. No colchicina porque tiene mucho riesgo de teratogenicidad. Entonces no colchicina, no radiografía, y aquí lo que vamos a hacer es darle AINE, pero lo vamos a suspender a la semana 20. Entonces, AINE hasta la semana 20, porque si lo damos después, hay riesgo de que se cierre el conducto arterioso, ¿no? Entonces, hasta semana 20. Y bueno, como ya dijimos, vamos a diagnosticar a esta paciente con ecocardiograma. Y eso sería todo en cuanto a nuestra pericarditis. De este lado queda el apunte. Muchas gracias.